Semper Reformanda. En unos minutos voy a explicar de qué se trata esto, pero cada parte de esta serie va a tener un nombre, ¿verdad? El nombre que damos hoy es el poder de la palabra de Dios, ¿sí? Pero habrá un enfoque en esto que es Semper Reformanda, y voy a explicarlo en unos minutos, ¿sí? De antemano le digo, si usted tiene su Biblia, vaya a Nehemías capítulo 13, Nehemías capítulo 13. Podrá imaginarse de qué se trata porque el título en la mayoría de Biblias o versiones, Nehemías capítulo 13 dice reformas de Nehemías. Entonces por ahí hay una palabra clave, reformas, así que vamos a estar hablando de esto. Entonces, yo quiero invitarle, dispongamos nuestro corazón para esto, hermano, porque Dios sigue hablando. Yo decidí poner este nombre porque, como le decía, vi título de capítulo 13 y veo reformas. Y resulta ser que cuando estamos construyendo, y en particular construyendo identidad, ¿verdad? Porque nuestro lema de este año es reconstruyendo nuestra identidad, se necesitan reformas. Las reformas, mis hermanos, nos hablan de cambios. ¿Sí? Esos son, en un principio podríamos verlo, una reforma es un cambio. Bíblicamente, hermano, las reformas que tú ves en la historia bíblica, habla de algo bien precioso. Es un volver a Dios, un volver, como dice en Apocalipsis 2, volver a las primeras obras. O también dice, volver al primer amor. Si usted observa las reformas que hubo a través de la Biblia, a través del pueblo de Israel, se habla de momentos estratégicos, momentos clave, donde el pueblo de Israel vuelve a Dios. Y de eso quiero hablarle hoy, o estos próximos 6 domingos. Sí, vamos a tener 6 domingos hablando de esto. El otro día estaba platicando con mi papá, dando testimonio de cómo Dios ha sido fiel en estos años. Y le decía que miraba yo mis sermones, mis primeros sermones, hermanos, yo creo que ustedes se acuerdan. Doy gracias a Dios por sus vidas, por su paciencia. Pero yo predicaba capítulos enteros en un solo domingo, hermano. Dije, ¿cómo hacía eso? Veo mis notas y digo, ¿a poco predicaba todo esto? Muchísimo, hermano. He aprendido a darlo en partes para disfrutarlo más rico, ¿sale? Entonces, bueno, esos sermones ahí están grabados, no los voy a borrar. Me recuerdan, ¿verdad?, que cómo empecé. Pero gracias a Dios por usted y su paciencia, que le llenaba de versículos. Todavía de repente les lleno de versículos para que no se me duerma. Pero gloria a Dios, mire, tenemos la oportunidad de escudriñar la palabra y eso a mí me ha encantado, ¿sí? He visto esto de usar series para profundizar. Entonces, mire, piensa en esta tarde, tengo algunas preguntas que hacerte y piénsalas ahí en tu corazón. ¿Qué cosas estás haciendo hoy que no hacías cuando te convertiste a Cristo? ¿Qué cosas haces hoy que no hacías antes? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué empezaste a hacer eso? Mire, a lo largo de nuestro caminar como cristianos, a veces vamos adquiriendo prácticas, ideas que no necesariamente son bíblicas, pero porque el hermano tal lo hace, lo hacemos. Y nos preguntan, oye, ¿por qué lo hacemos? Es que el hermano fulano lo hace y él tiene muchos años. Entonces yo quiero que piense qué cosas no hacías y hoy haces. Empieza a preguntarte por qué lo haces. ¿Hay un fundamento bíblico? ¿Está basado en la palabra eso que haces? Y si pensamos lo que Dios nos habla cada semana, hermano, Dios habla cada semana, ¿estás de acuerdo? Dios nos habla, hermano. De hecho, si tú estás yendo a la palabra diario, Dios tiene palabra para ti diario. ¿Qué estamos haciendo con esa palabra que Dios nos da? Porque la palabra de Dios es clara, es directa. Y porque ella misma lo dice, la palabra de Dios dice que es como espada, ¿verdad? Filuda, ¿verdad? Dice espada de 2 filos.
que penetra profundo. Entonces, no es de que el hermano Obed o el hermano que está compartiendo tiene algo contra mí, es la palabra de Dios, y la palabra de Dios revela la condición del corazón. Sí, entonces, ¿qué estamos haciendo con eso? ¿Cómo somos? Vamos a ver en unos minutos algo de esto, pero ¿cómo tú recibes la palabra? ¿La entiendes y cuando la entiendes la obedeces inmediatamente o somos así medios tardados para obedecer? ¿Cómo seremos, hermano? Piensa esta tarde. Las reformas en el pueblo de Dios, hermano, conforme las estudiamos en la Biblia, significaba volver a Dios. En particular, volver a su palabra. ¿Sí? Las reformas que tú encuentras en la Biblia tienen que ver con gente que vuelve a leer la Biblia, gente que vuelve a obedecer lo que dice la palabra de Dios. Y de eso yo quiero que meditemos juntos, porque hoy en día tú y yo necesitamos volver a eso, a la palabra de Dios, volver a leerla con esa pasión con la que la leías al principio, volver a creerla, ¿verdad? Porque a veces decimos, es que esto, a veces se nos pega eso del cesacionismo, hermano, y creemos que el Espíritu Santo ya no obra. ¿Cómo que no? Sigue obrando y poderosamente. Entonces, vamos hoy a meditar y vamos a orar. ¿Le parece que el Espíritu nos revele cosas que hemos agarrado en el camino o quizás se nos pegó, que no está bien, que no es bíblico, que no es de Dios, y que tú y yo decidamos volver a la palabra de Dios, ¿sí? Que es viva, eficaz, poderosa, inspirada por Dios. Amén. Vamos a orar. ¿Le parece? Ahí donde está, cierre sus ojitos y vamos a orar. Padre, gracias te damos esta tarde por tu misericordia. Hoy te damos muchas gracias por la palabra que tú nos das, palabra escrita en nuestro mismo lenguaje. Gloria a tu nombre. Gracias, Señor, por un lugar de reunión. Gracias, Señor, por esta familia que nos has concedido. Damos gracias, Señor, por nuestro hermano Iván, nuestra hermana Alicia, que nos visitan hoy. Gracias por sus vidas. Hoy, Señor, bendecimos tu presencia en este lugar. Hoy, Señor, pedimos, háblanos. Bendice a mi hermano que hoy viene con una duda, que hoy se aclare. Mi hermano, mi hermana que viene con una aflicción en su corazón, que hoy reciba palabra oportuna. Señor, si hoy necesitamos reprensión, que seamos oidores, pero también hacedores, obedientes. Y que en todo, Señor, tú recibas la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Comienzo con algo, lo escribí ahí en sus notas, la necesidad de ser una Ecclesia reformata semper reformanda. Usted tiene ahí la expresión completa, aquí yo puse solo lo que alcanzó. La necesidad de ser una Ecclesia reformata semper reformando. Llegó el momento de explicar. La necesidad de ser una iglesia reformada siempre reformando. Eso significa. La expresión Ecclesia reformata semper reformanda es latín, significa iglesia reformada siempre reformando. Eso significa, sí, así que puede anotarlo. Pero quiero hacer una aclaración, porque esto puede causar ahí revuelo y sobre todo, ¿verdad?, quien me escuchará más tarde en internet, ¿verdad?, que sepa, y esto aclaro, hoy no estoy hablando de una denominación o de un tipo de doctrina, ¿sí?, porque hay una doctrina reformada y de eso no estoy hablando hoy, ¿sale? Entonces aclaro, no hablo de la denominación ni de tipo de doctrina, ¿de acuerdo? Porque, ¿sabes? Hay iglesias que se les conoce como iglesias reformadas. Hay iglesias bautistas reformadas, le llaman así. De hecho, muchas iglesias dentro del presbiterianismo o el metodismo se consideran a sí mismo iglesias reformadas. Porque yo quiero recordarle quiénes somos. Somos una iglesia cristiana evangélica pentecostés. Amén. Una iglesia que sigue creyendo en la continuidad de la obra del Espíritu Santo. Amén. Entonces, eso seguimos firmes, iglesia pentecostés, ¿sí? Que buscamos ser llenos del Espíritu Santo y buscamos
vivir en ese poder. Eso no cambia, hermano, eso somos. Amén. Pero yo quiero hablarle de este término porque vale la pena escudriñarlo. ¿Qué significa o cuál es la historia? Yo aquí tengo unas pequeñas notas rápidas de dónde viene esto de semper reformanda. Puse así nuestro lema o título de serie, porque mire, esta expresión de semper reformanda, de hecho es una expresión completa, como dice ahí, Ecclesia Reformata, semper reformanda. Los estudiosos de la historia de la Iglesia rastrearon esta frase alrededor de 1674, hace casi 400 años de esta frase, poco después de toda la Reforma protestante. Se le atribuye a un ministro de nombre Jodocus van Lodenstein. Era un hombre de la Iglesia Reformada, allá sí, la Iglesia Reformada. También quiero aclarar, hermano, no tachemos a la Iglesia Reformada, ahí tenemos muchos hermanos y hermanas en Cristo, ¿sí? Entonces, no quiero que lo tome como que es una herejía, no lo es. Ciertas cosas, verá, hay diferencia, pero en esencia creemos lo mismo. Pero este era un ministro de esta iglesia, la Iglesia Reformada de Países Bajos, y según un autor, el hermano Robert Godfrey, él explica que este hermano no inventó esto como un eslogan, ¿verdad?, que se iba a usar y bueno, no. La intención de esta expresión, mis hermanos, viene de una preocupación pastoral por la vida espiritual de su iglesia. Este hermano era un pastor y él se preocupaba por la salud de su iglesia, la salud espiritual. Y sabes, hermano, entonces, este hermano lo que buscaba era que su iglesia se reformara. ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando? Y lo vamos a estudiar ahorita en detalle en nuestro texto, pero resulta ser, hermano, que como todo movimiento, ¿verdad?, cuando no es guiado por el Espíritu Santo, cuando el hombre se empieza a descuidar, se puede volver en algo monótono, algo religioso y algo que Dios no respalda, que Dios no bendice. Cuando hablamos de la Reforma Protestante por allá en el 1500, hablamos de un volver a la palabra de Dios. La iglesia en aquel momento se había convertido en un negocio, ¿verdad?, y en muchas otras cosas que no estaban en la palabra de Dios. Y es por eso que Dios levantó hombres, como entre ellos Martín Lutero y otros, para mover a la iglesia a que volviera a la palabra, ¿sí? Entonces, continuamente esto se necesita y es un continuo, hermano. Porque, hermano, creemos que la Biblia es clara y que nos da instrucciones claras sobre doctrina, sobre manera de adoración, sobre cómo conducirnos como iglesia. Pero una vez que las cosas externas empiezan a intervenir en nuestra doctrina, en nuestra adoración, en la manera como nos conducimos como iglesia, se necesita una reforma. Porque, hermano, eso afecta y no deja que el espíritu se mueva con libertad. Así que mire, este hermano, este ministro de Países Bajos, él vio el peligro del formalismo, él le llamaba. La gran preocupación de estos ministros no era en sí mucho la cosa externa. La preocupación era que las prácticas externas estaban afectando la vida espiritual o la vida interna de la iglesia. Ese es el gran problema, hermano. Porque a veces, mire, podremos, por ejemplo, nosotros adorar a Dios con instrumentos y ruido y todo. Podrá haber iglesias que solo usen el piano. Pero si eso no afecta nuestra vida cristiana interna, podemos seguir haciéndolo. Yo he estado en iglesias bautistas donde solo hay piano y es coro, y yo me he gozado igual como me gozo aquí, sin problema, porque no me afecta eso.
Pero cuando esas cosas externas comienzan a afectar nuestra vida interna, nos ponemos piense algo tan sencillo, nos ponemos de críticos diciendo que ellos no son salvos porque no tocan con batería, ya estamos mal. Ya ahí estamos afectando la vida interna, ¿sí? Ya hay afectación en nuestra vida interna espiritual. Entonces ahí es el problema. Y ese era el peligro que estos hermanos buscaban evitar, hermano. Hermano, no queremos caer en lo que Jesús una vez reprendió a los escribas y fariseos cuando les dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Esta gente añadió un montón de mandamientos de hombres, que, hermanos, se desviaron y no conocieron al Salvador cuando vino. Fueron enemigos intensos del Señor Jesucristo después de los apóstoles. Y hoy ese espíritu religioso sigue rondando por ahí, hermano. Y si hoy ese espíritu religioso te ha convencido o te ha movido, hoy en el nombre de Jesús vamos a orar que seas libre de eso. Que dejemos toda religiosidad, hermano, porque eso no edifica. Porque a veces nos ponemos y decimos: es que ya no hacen como antes. A ver, ¿y por qué lo hacías antes? No, pues porque todos lo hacen. Quizá es algo que necesites cambiar y volver a la palabra, ¿sí? Que volvamos a lo que Dios dice en su palabra, ¿sí? Amén. Así que mire, como parte de la vida espiritual en todo ser humano, siempre es necesario este continua introspección, ¿verdad? Que nos analicemos cómo estamos y corrijamos el curso. La frase para eso es siempre reformando, siempre, no en el sentido que siempre estamos cambiando y buscando nuevas tendencias, no, eso no se trata. Si usted escucha o ha escuchado bien, se trata de volver a la palabra, volver a lo que Dios dice en su palabra. Y que no dejemos que las cosas externas nos contaminen. Porque ese es el gran problema, hermano. Y como cristianos, tú y yo necesitamos continuamente revisar nuestro corazón. La Escritura nos dice, hermano, que examinemos nuestros corazones, ¿sí? Meditemos nuestros caminos. ¿Cómo vamos? Volvamos al Señor. Y sabes una cosa, históricamente, quiero terminar esto, históricamente lo que el pueblo de Israel vivió en Babilonia, ahora como lo hemos estado estudiando, ahora están en Jerusalén, han vuelto del exilio. Esta gente de verdad fue impactada, hermano, por todo lo que les pasó. De tal manera, hermano, que la historia nos relata que los escribas, los fariseos y grupos religiosos se pusieron más estrictos porque no querían volver a Babilonia, ¿verdad? De ahí, a partir de Nehemías y en adelante, surgieron escribas, fariseos, saduceos y otro montón de grupos religiosos que lo que buscaban, si tú y yo lo pensamos en un sentido, era algo bueno. Ellos no querían volver a la idolatría. Y tú podrás darte cuenta, ese pueblo de Israel y hasta hoy no volvió a la idolatría. Los que son judíos, bien judíos, no volvieron a adorar a otros dioses. ¿Qué hicieron para no volver a la idolatría? Pues añadieron un montón de mandamientos, restricciones y ceremonias y todo para obligarlos a que no se muevan de aquí. Lo triste es que se fueron al otro extremo. Se guiaron por mandamientos de hombres y no por el Espíritu Santo. Entonces, cuando llegó Jesús, no lo conocieron, hermano, y hicieron todo lo que hicieron. Entonces, ahí el peligro, hermano. Por eso la iglesia necesita ser continuamente reformada. Que no caigamos en esos extremos del legalismo o el formalismo, ni tampoco el libertinaje, ¿verdad? Que nos mantengamos en orden. ¿Y cómo nos vamos a mantener en orden? Aquí está, la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos va a guiar, hermano. El Espíritu Santo es quien figura ahí como clave para que no nos desviemos. Por eso es importante que leas tu Biblia. Por eso es importante que vengas a las reuniones, que seas parte del cuerpo. Por eso es importante
que seas discipulado, discipulada, para que sepas, conozcas la Biblia. Estamos teniendo estudio los jueves de cómo estudiar la Biblia. Lo necesitas, hermano. Por eso la iglesia es tan desviada y en muchas ocasiones, hermano, caen en herejías horribles, porque no conocen la palabra y bien fácil los desvían. Por eso la palabra hoy nos llama a volver a la palabra de Dios. ¿Sí, amén? Amén. Si no lo cree, pues vamos a orar que lo crea. Necesitas reforma, ¿sí? Necesitas cambiar de mente. La Escritura nos dice, tenemos que ser transformados, ¿sí? No nos podemos amoldar a lo de este mundo, hermano. Necesitamos transformación. La iglesia hoy necesita reforma continua. La Biblia nos exhorta a no conformarnos, hermanos, a este mundo, sino que seamos transformados. Quiero que leas, o yo voy a leerte este texto en otra versión. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Esa manera de pensar que tenemos no es buena, hermano. Necesita cambiar. Entonces, dice la Escritura, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, que es buena, agradable y perfecta. Nuestra mente, nuestra manera de pensar tiene que cambiar, sí o sí, no hay de otra. Porque sabes, hermano, hay una tendencia a lo malo. Somos orgullosos, somos rebeldes, que nos gusta el pecado. Sí, hermano, esa es la naturaleza carnal, está en ti, en mí. Y por eso, hermano, debemos volver a la palabra, ser guiados por el Espíritu, para que eso no nos domine, hermano, porque esa guerra o esa lucha está ahí y es continua, ¿verdad? Hay dos pasajes que tengo ahí para usted, 2 Corintios 10, 3 al 6. Yo quiero que observen la gravedad de esto, hermano. No es cualquier cosa, hermano, la lucha que enfrentamos todos los días. No es para tomarlo a la ligera, hermano, como para decir esto no es para mí. Claro que es para ti y es para mí. Dice, estamos 2 Corintios 10, 3 al 6, esta primera. Dice la Escritura, mire, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Cuando el hombre, hermano, confía en sus tradiciones, en sus costumbres, en lo que siempre hemos hecho, problema. Nuestras armas son espirituales, son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Escucha esto, mira, derribando argumentos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Si continuamos Efesios 6:12, lo conoces, la naturaleza de nuestra lucha y la importancia de estar vestidos de la armadura, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mis hermanos, la lucha que enfrentamos todos los días es una lucha espiritual. Y esta lucha que enfrentamos todos los días, mi hermano, incluye luchar contra falsas doctrinas, luchar contra nuestra misma carne que quiere hacer lo malo. La Escritura ahí nos habla de esta lucha, tú lo conoces, Gálatas 1, 6 al 9. Pablo escribe a esta iglesia y les dice, estoy sorprendido, estoy maravillado que tan pronto se hayan alejado. Esta iglesia, hermano, enseñada por el apóstol Pablo, doctrina limpia, mire, vinieron los falsos, metieron sus ideas y esta iglesia está queriendo volver a vivir bajo la ley. Pablo les dice, hermanos, no hay otro evangelio. Sino dice, hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y Pablo les aclara, mire, aun si nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que os hemos anunciado,
sea anatema, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora repito, si alguno les predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pablo lo repite 2 veces. O sea, esto es importante. ¿Se da cuenta, hermano, de lo tremendo que es esto? Por eso, hermano, tú y yo tenemos que volver a la palabra y leerla, escudriñarla, buscar en oración, entenderla, porque, hermano, hoy en día hay mucho engaño y la iglesia está siendo engañada tremendamente. Estaba en una conferencia hace un año y un hermano ahí es surcoreano, y este hermano decía: nuestro país tiene mucho cristianismo, sí, de hecho la iglesia más grande del mundo está ahí, pero también dice: nuestro país ha exportado muchas herejías, ¿sí? ¿Por qué, hermano? Por gente que no lee la Biblia, gente que no busca ser lleno del Espíritu Santo, y bien fácil lo engañan y se desvían, hermano. O bien fácil agarran un texto y lo tuercen y lo andan enseñando ahí y corrompiendo, hermano. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y volver a la palabra, hermano. A lo largo de la historia ha habido momentos estratégicos, hermano, donde la iglesia tuvo que actuar, en contra de prácticas, de doctrinas, de ideologías que estaban poniendo en peligro la misma iglesia, hermano. Esto siempre se ha necesitado, hermano. Los tiempos que hoy tú y yo vivimos requieren medidas firmes. Y en la mayoría de los casos, medidas que van en contra de la corriente. Lastimosamente, hermano, mucha doctrina falsa se ha metido en la iglesia y está causando mucho daño a la iglesia, y el testimonio de la iglesia se está manchando afuera. Tan solo usted sabe todo el problema de una iglesia aquí en Guadalajara muy famosa. Todo lo que han causado, ¿verdad? Se han hecho documentales, series televisivas y horribles cosas se están descubriendo de esta iglesia. ¿Y sabes cómo se denominan? Como cristianos. No son cristianos, hermano. Pero si tú y yo no conocemos la palabra, hasta hermanos les vamos a decir: no son nuestros hermanos. Se han desviado, hermano. Entonces tenemos que tener cuidado y conocer la palabra de Dios, ¿sí? Eso es semper reformanda, siempre reformando, hermano, siempre analizando cómo andamos. Hace algunos años estudiamos una serie titulada Mensajes importantes para la iglesia de hoy. Nos basamos en Apocalipsis 2 y 3, las 7 iglesias. Y el llamado de Dios ahí era continuo: vuelve. Desde el capítulo 2, cuando el mensaje a Éfeso, ¿qué le dice? Vuelve a tu primer amor, vuelve a las primeras obras. Si nos hemos desviado en el camino, si nos hemos apropiado de cosas que no vienen de Dios, hermano, es momento de sacarnos eso y ir adelante, hermano. ¿Sí, amén? Porque a veces, mire, esas cosas que agarramos en el camino nos llevan ahí batallando, ya es pesado. ¿Y la Escritura qué te dice? Despójate de todo peso y pecado que te asedia, ¿sí? Y corre con paciencia la carrera que tienes por delante, puesto los ojos en Jesús. Hay que volver a la palabra, porque la palabra, ¿sabes a quién te va a apuntar? A Jesús, ¿sí? No una religión. No, la religión no salva. Quien salva es Cristo. Él dio su vida en la cruz, mi hermano. Y a Él tenemos que volver. Jesús hoy en día, mi hermano, mi hermana, nos sigue diciendo estas palabras: recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, escucha lo que dice Jesús: vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Ese es Jesús, que hoy nos dice lo mismo a ti y a mí, hermano. Volvamos a las primeras obras. A veces nos queremos complicar demasiado. No, hay que volver a lo primero. Ve a la palabra. La palabra es la que purifica, la que limpia, la que instruye, ¿sí? La que nos va a guiar, hermano. Hay que volver a ella. Hermano, esto de los desvíos no es algo nuevo. Está en la naturaleza del hombre. Desde el momento que Adán y Eva pecaron, hermano,
Esa naturaleza rebelde está ahí. Por eso cuando alguien te dice, mi niño es bueno, ¿sabes qué? Es una mentira. No hay niño bueno. Nacemos, hermano, igual de pecadores todos, igual de necesitados de Jesucristo. ¿Sí? No hay niño bueno, por más bonito que esté, es pecador y necesita de Cristo, y necesitas compartirle de Cristo, necesitas llevarlo a Cristo. ¿Sí, amén? A mí me llamó mucho la atención en una ocasión en un evento, unos hermanos misioneros, que creo que ya lo he contado a algunos, pero estos hermanos, ya terminando la conferencia, la iglesia les pregunta, hermanos, ¿por qué les gustaría que oráramos por ustedes? Esos hermanos ya saben que oran por ellos, sus necesidades y todo lo que hay allá, ¿verdad? Pero un misionero me llamó la atención porque él dijo, hermanos, pido me ayuden a orar junto conmigo por la salvación de mis hijos. Dije, la salvación de mis hijos, en vez de la salvación de los africanos o de donde esté el hermano, no, la salvación de mis hijos. Y preguntaban sus niños, ¿cuántos años? 7, 8 años, 9 años. Este hermano se preocupa por su familia y quiere que sus hijos lleguen al conocimiento de la verdad, lleguen al conocimiento de Jesucristo, crean en Jesucristo y lo confiesen como su Señor, su Salvador. Hermano, el hecho de que tu hijo haya nacido ahí, tú siendo cristiano, no lo hace cristiano. Debe llegar el momento donde tú le compartas el Evangelio y que ella tome su decisión por Cristo. Yo tomé esa decisión a los 4 o 5 años y no lo olvido ese día, hermano. Junto con mamá, hincados en el sillón, ¿verdad? Sé hasta dónde estaba, ya no vivimos en esa casa, pero ahí no se me olvida ese día donde yo dije a Jesús, sé mi Señor, mi Salvador personal. Tu hijo debe llegar a ese momento, hermano. Así que ocúpate en darle buen testimonio para cuando le presentes el Evangelio, responda, ¿sí? Y ora por eso, que venga salvación por medio de Cristo. Hermano, nosotros haremos hoy, hermano, esta serie introspección, esta seria examinación de nuestros caminos, y volveremos a Dios con lo que hoy nos dice de volver a su palabra. Volveremos, hermano, tú y yo a la palabra de Dios. Volveremos a lo que Dios dice que hagamos en su palabra, hermano. Yo tan solo quiero introducirte esto. La iglesia necesita cambio, ¿sí? Y ese cambio consiste en volver a la palabra, hermano. Se nos ha pegado mucho a lo largo del camino, yo me incluyo, hermano, y continuamente hemos de analizar, a ver, ¿por qué hacemos esto? En los hermanos que sirven, algunos ministerios les he estado preguntando, a ver, ¿por qué haces eso? ¿Quién te dijo que lo hicieras? Pues es que siempre la hermana que estaba antes también lo hacía, y yo lo hacía, y bueno, y todos lo hacíamos, y así ha sido siempre. A ver, vamos a pensar, ¿por qué lo hacemos? Aquí está Ruth, ¿verdad? Platicamos el otro día sobre el ministerio de pandero. A ver, ¿por qué le hacen así? Pues tiene su tarea, ¿verdad? No le ayuden, es su tarea. Pero hay cosas que hemos hecho por años, hermano, y necesitamos preguntarnos, a ver, esto, ¿de dónde viene? ¿Sí, amén? Aún declaraciones, hermano, que hacemos en nuestra alabanza, en nuestro servicio, piense, ¿de dónde viene eso? ¿Sí? Vamos adelante. Quiero hablarte de esto. Cuando la palabra de Dios se lee y se entiende. Esto me encantó, hermano, cuando leía el texto. Y ahora sí vamos a leer el texto. Usted va a decir, ¿cuándo vamos a leer Nehemías? Ahora sí hay que leer. Ayúdeme. Nehemías 13, 1 al 3. Dice así la Escritura: aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y dice, fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijere. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con los extranjeros. ¿Puedes darte cuenta de algo ahí?
Esta gente escuchó la palabra de Dios, la entendió y la obedeció prontamente, inmediatamente de hecho. Hermano, ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees, hermano? Pregúntale al que está a tu izquierda, ¿entiendes lo que lees? Cuenta la historia de un hombre, un funcionario de Etiopía, era un eunuco de mucha autoridad, servía a la reina directamente. Y cuenta la historia que este hombre va en una carreta y va leyendo al profeta Isaías. Para esto Dios ha movido a un siervo fiel, obediente, llamado Felipe. Dios lo ha llevado a con este eunuco funcionario etíope. Felipe escucha a este eunuco leyendo las palabras del profeta Isaías y le hace esta pregunta al eunuco: ¿entiendes lo que lees? Y este eunuco le dice: ¿cómo podré si no hay quien me enseñe? Y le dice a Felipe, le ruega a Felipe: súbete, siéntate. El pasaje que estaba leyendo este eunuco era: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de lo que trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y dice este eunuco: te ruego que me digas de quién está hablando este texto, este profeta, ¿de quién habla? ¿Está hablando de sí mismo o está hablando de alguien más? Entonces Felipe, lleno del Espíritu Santo, le comienza a hablar de quién se trata. Le presenta a Jesucristo. Gloria a Dios. Le presenta a Jesucristo. Sí, a través de la Escritura, dice, le anunció el Evangelio de Jesús. Y dice que yendo por el camino hay cierta agua y que este eunuco dice: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dice: si crees, puedes. Y respondió, escucha esto: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Este hombre había leído, pero no había entendido. Pero en el momento que la verdad le fue revelada, que entendió de quién se trataba, dijo: aquí es, puedo, creo en Jesucristo, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y dice, tan pronto mandó parar el carro, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y dice, y lo bautizó. Cuando subieron del agua, dice, el Espíritu se llevó a Felipe. El eunuco no volvió a ver a Felipe. Sin embargo, dice aquí la historia, siguió gozoso su camino. Cuando alguien, hermano, logra entender el mensaje de la palabra, lo cree, hermano, su vida ya no es la misma. Este hombre pudo salir, ya no necesitaba más a Felipe. Gloria a Dios, ya sabía de quién se trataba esa historia. De hecho, ya vivía en él por medio de su espíritu. Ahora él podía vivir gozoso porque ahora contaba con el autor de las Escrituras, el Espíritu Santo, hermano, que le guiaría en el resto de su camino. Esta historia, hermano, de un etíope, un funcionario, está muy similar a lo que hoy vamos a meditar. Hay un personaje central en esto de entender lo que leemos, y es el Espíritu Santo, hermano. Porque el Espíritu Santo es el autor, quien inspiró a los hombres que escribieron la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, es clave, hermano. Yo tengo alguna serie de versículos porque quiero que comprendas esto. Cuando leemos, lograremos entender con la ayuda del Espíritu Santo, hermano. De otra manera no vamos a entender. Y hay gente, hermano, mucho más sabia en cuanto a este mundo se refiere,
que sabe los idiomas griego koiné, el arameo, que sabe el hebreo y bueno, todo eso, que ellos pueden interpretar, traducir, ¿verdad? La Biblia o los escritos originales al español o idioma que se necesite. Habrá gente que sabe mucho más que nosotros, pero no tienen el Espíritu Santo y no pueden entender el mensaje poderoso que hay ahí. Porque sabes una cosa, Jesús dijo que el Espíritu Santo nos enseñaría todas las cosas y nos recordaría lo que Jesús dijo. Además, Jesús dijo que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad, Juan 16:13. Es sin duda, hermano, indudablemente fue el Espíritu Santo, como lo dice la Escritura, que llevó a Felipe ante este funcionario, y fue el Espíritu Santo que le guió a explicarle las Escrituras a este etíope, y fue el Espíritu Santo quien convenció a este funcionario de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16:8. Es el Espíritu Santo, hermano. Por eso lo necesitas, lo necesito, lo necesitamos. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, porque solo así, hermano, vamos a proclamar con denuedo, con poder, vamos a entender las Escrituras, vamos a poder explicarlas, y la gente va a ser impactada, hermano. Esta es la historia de un funcionario etíope que llegó al momento cuando entendió la palabra. Pues ahora, hermano, la historia de hoy, Nehemías 13, nos habla de un pueblo que también volvió a la palabra, leyó la palabra, escucharon la palabra y la obedecieron, hermano. Resulta ser que 450 años aproximadamente, desde el etíope con Felipe hasta Nehemías capítulo 13, hice una búsqueda ahí, 450 años aproximadamente. El mismo espíritu que movió a esta gente a leer la palabra está moviendo a Felipe, está convenciendo al etíope. Es el mismo espíritu obrando, hermano. ¿Sí? Estas gentes, dice, leyeron el libro de Moisés. ¿Cuál era el libro de Moisés? El libro de Moisés, 5 libros o los 5 primeros libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, ¿sí? Los primeros 5 libros de la Biblia era la Biblia que ellos tenían en ese tiempo, ¿sí? Y eso fue lo que leyeron. Eso leyeron, mi hermano, mi hermana. Para los judíos esa era palabra de Dios y sigue siendo para ti y para mí. Gloria a Dios, tú y yo tenemos hoy más, ¿verdad? Tenemos esa dicha. Por eso, hermano, no leer la Biblia es algo tremendo. Yo pensaría que es hasta pecado, ¿verdad? No leerla. Porque si decimos creer en Jesucristo, pues lo más sensato, lo más lógico que deberíamos hacer es leer el libro que habla de Él y no esperar que nos platiquen cada semana, ¿verdad? Hay que leerlo, ¿sí? Hay que ver qué dice Dios en su palabra, qué nos enseña. Mire, seguramente este pueblo leyó algo y yo quiero que observes. ¿Qué leyeron estas gentes? Deuteronomio 23, 3 al 6, escucha. Deuteronomio 23, 3 al 6 dice: no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. O sea, nunca, no entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no salieron a recibir con pan y agua en el camino, cuando saliste de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, de Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y a Jehová tu Dios lo convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. No procurarás, mira, escucha esto, no procurarás la paz de ellos, ni su bien en todos los días para siempre. Esta gente, yo creo, leyó ese texto, los judíos de Nehemías capítulo 3. Y cuando ellos leen esto, hermano, que Dios prohibía estrictamente no relacionarse con los amonitas y moabitas, esa gente tuvo que hacer algo. La lectura del libro de Moisés trajo a ellos una tremenda convicción de pecado, hermano. Porque, ¿sabes? Este pueblo se había relacionado con los moabitas y amonitas, no solo en negocios,
sino también de manera marital. Se habían casado pues con gente de allá. Por lo que leemos en la historia, tan pronto leyeron o escucharon la ley de Dios, ellos entendieron que estaban mal, hermano. Si tú vas a la Biblia, hay otra historia, no lo vamos a ver hoy, pero en 2 de Crónicas 34 es el rey Josías. Y ahí también, hermano, encontraron la Biblia o la ley de Dios en el templo. Imagínense, estaban ahí haciendo limpieza y encontraron la ley de Dios de casualidad. Imagínate cómo estaría el corazón de esta gente en ese tiempo. Encuentran la ley de Dios, la leen. Josías escucha el mensaje de la ley, del juicio de Dios contra idolatría y todas las prácticas paganas que ya estaban haciendo. Y hubo una tremenda reforma que Dios orquestó en tiempos de Josías, y bueno, una fiesta tremenda de transformación ahí. Pero esto sucede, hermano, cuando alguien lee, encuentra la palabra, la entiende, hermano, hay respuesta inmediata, o debería haber respuesta inmediata. La pregunta para ti, para mí esta tarde, hermano, otra vez la hago. ¿Entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? El efecto que tuvo la palabra de Dios en esta gente, hermano, fue un efecto inmediato. Porque sabes una cosa, mi hermano, mi hermana, así es la palabra de Dios, es directa. La Biblia, en la palabra de Dios, no anda con rodeos. No, hermano. La Biblia dice que es como espada de dos filos, ¿sí? ¿Sí? Que penetra, dice, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Está hablando ahí metafóricamente, los coyunturas, tuétanos, pero dice, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, la Biblia no anda con rodeos, nos da directo, ¿sí? No anda con indirectas, mi hermano. Dice, y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas, abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hermano, así es la palabra. La palabra de Dios nos va a decir en qué andamos mal. Porque la palabra de Dios nos santifica. Jesús, cuando ora ahí en Juan 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Se da cuenta? La palabra nos santifica, hermano, porque nos revela lo malo que estamos haciendo. Que para nosotros en esta historia, hermano, la Biblia, la palabra de Dios sigue hablando de manera directa, señala nuestro pecado que debe ser confesado y debe ser corregido. Es el mismo efecto, hermano, que con esta gente. La pregunta para ti, para mí esta tarde, ¿estás entendiendo lo que dice la palabra de Dios? A veces, hermano, es que está muy difícil y mejor ni la leo. Problema también, empieza a leerla. Si eres sincero y le pides al autor te guíe, el Espíritu Santo te va a hacer entender, hermano. Gloria a Dios, hoy tenemos variedad de versiones, unas más sencillas al lenguaje actual, de que se entiende, se entiende. ¿Sí? Ve a los niños, ¿la entienden? Tú y yo la podemos entender también. Eso es lo hermoso, la palabra de Dios. Pero tenemos que ir a ella, hermano. ¿Cómo estamos? ¿Qué estamos haciendo cuando entendemos la palabra? Porque muchos decimos, yo sí la entiendo, hermano. Ok, siguiente paso, ¿la obedecemos? ¿Qué estamos haciendo para entender la palabra de Dios? ¿Qué haces, hermano, para entender la Biblia? Lo más sencillo, como puedes empezar, es empezar a leerla. ¿Sí? ¿Queremos entender la palabra? Hay que leerla. Hay que empezar a leerla. Hay que estudiarla, meditarla, memorizarla, cantarla. Aquí en Centro de Fe Angulo nuestros cantos buscamos sean bíblicos. Canta la palabra de Dios, estúdiala, practícala, compártela. En los tiempos de Jeremías Dios dijo esto, mira, escucha esto. En los tiempos de Jeremías Dios dijo, párense en los caminos, miren y pregunten las sendas antiguas, ¿cuál sea el buen camino?
y anden por él. Y escucha esto, y hallaréis descanso para vuestra alma. Pero ¿sabes qué le reprochó a esta gente Dios? Mas ustedes dijeron, no andaremos. Dios les está diciendo, vuelvan, pregúntenle a los ancianos el buen camino, vuelvan, van a encontrar paz. Pero esta gente, no andaremos. Mis hermanos, mi hermano y mi hermana, ¿qué diremos hoy tú y yo? Que tú y yo digamos, sí Señor, sí andaremos, volveremos a tu palabra. Una iglesia en continua reforma es una que continuamente está examinando su vida a la luz de las Escrituras, mi hermano, mi hermana. Y si hay descuidos, si hay desvíos, si hay cosas que hemos dejado de hacer, mi hermano, pues prontamente nos arrepentimos, corregimos el curso y vamos adelante, ¿sí? Porque aquí no se trata de sentirnos todos condenados y quedarnos ahí, no. La palabra de Dios también nos dice que no hay condenación para el que está en Cristo. Y si el Espíritu nos redarguye en algo que está mal, es para que te arrepientas, para que nos arrepintamos y corrijamos y sigamos adelante, hermano. Así que, gloria a Dios por eso, hermano. ¿Verdad? Quiero terminar, hermano, cuando la palabra de Dios se entiende y se obedece. Cuando la palabra de Dios se entiende y se obedece. Esta gente leyó la palabra, la entendió. Y conforme la entendió, fue inmediata para obedecer, hermano. La palabra de Dios es poderosa, hermano, hermana. La palabra de Dios, hermano, transforma. La palabra de Dios tiene tal precisión, hermano, para atacar el verdadero problema. A veces dice, hermano, estoy enfermo. Y le damos un pasaje a la Escritura. Y dice, ¿cómo me da eso si yo lo que necesito es que ore para que yo sea sano? Sí, pero usted necesita primero perdonar. Y Dios le dice que perdone. La palabra de Dios va al punto, lo importante, la raíz del problema. Lo demás viene después. ¿Sí? ¿Y sabes por qué, hermano? Porque la palabra de Dios es inspirada, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mi hermano, la palabra de Dios siempre llega con propósito. La palabra de Dios es la única confiable, hermano, que nos puede dar dirección confiable, que nos puede dar sabiduría, que nos da esperanza. Y sabes, por una simple razón, Isaías 48, porque la palabra de Dios nunca deja de ser, ¿sí? Siempre fiel, siempre vital, siempre, hermano, clara, directa, verdad, ¿sí? Esto es algo que tenemos que entender, mi hermano. La palabra de Dios es poderosa. Tenemos que leerla para entenderla. Y cuando la entendamos, hay que obedecerla, ¿verdad? Es sencillo. Sencillo, pero tan difícil, ¿verdad? A veces. Hermano, quedarnos en solo entender la Biblia. Escucha esto. Mucha gente lee y vamos a decir, entiende. Voy a poner comillas, entiende. Pero no la obedece. Cuando tú y yo entendemos el mensaje, si eres cristiano, tienes el Espíritu Santo y el Espíritu Santo ya te está hablando, entonces estás entendiendo el mensaje, pero no lo obedeces, ¿sabes qué vamos a hacer? Seremos sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Por fuera la verdad se muestran justos a los hombres, pero por dentro dice llenos de hipocresía e iniquidad. No son mis palabras, son palabras de Jesús. Mateo 23, 27 al 28. Hablando a los escribas fariseos que sabían mucho de Biblia, pero no la vivían. Y Jesús le dice, sepulcros blanqueados, por fuera bien bonitos, pero por dentro pura pudredumbre, horrible, inmundicia. ¿Cómo estamos, mi hermano, hermana? ¿Has entendido el verdadero poder de la palabra de Dios, mi hermano?
Una de las primeras maneras en cómo el poder de Dios a través de su palabra impacta nuestras vidas es en el momento de salvación. Por eso cuando Pablo está iniciando su carta a los romanos les dice: hermanos, yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, pero también al griego. Y Pablo justo versículos antes, está hablando de dificultades que el enemigo se está oponiendo en su ministerio, pero él dice: no me avergüenzo de esto porque es poderoso. La palabra de Dios es poderosa, hermano, para salvación. Esta gente, hermano, tan pronto escuchó la ley de Dios, la obedeció, ¿sí? Hay una versión que me gustó, traducción viviente, dice: cuando se leyó este pasaje de la ley, verso 3, inmediatamente se excluyó de la asamblea a todos los que tenían ascendencia extranjera. Este tipo de respuesta, hermano, es el que en una ocasión Jesús habló, una respuesta inmediata a la palabra. Jesús en una ocasión ahí en Lucas 6, 46 al 49 nos da la parábola de los cimientos, ¿te acuerdas? El que oye estas palabras y las obedece, le compararé a un hombre que edificó su casa, ahondó, ¿verdad? Y edificó sobre roca. Y vinieron tempestades, vinieron dificultades y esa casa se mantuvo firme. Pero el que escucha estas palabras y no las obedece, dice Jesús, es comparado a un hombre que edificó sobre la arena. Vino la tempestad, vino la lluvia y esa casa se acabó, se cayó. Es de sabios, hermanos, es de sabios escuchar, leer la palabra de Dios, entenderla y obedecerla. Es de sabios obedecer lo que Dios nos dice aquí, hermano. No es de tontos, es de sabios. No es para que nos dé vergüenza obedecer, vivir una vida que honre a Dios. No es razón de vergüenza, hermano. Es de sabios. Por eso te decía, el volver, la reforma de la cual yo te estoy hablando muchas veces significará ir en contra de la corriente. ¿Cómo está nuestra obediencia a la palabra de Dios, hermano, que se nos ha revelado? Las buenas reformas son aquellas que suelen tener acción inmediata, que no se deja para mañana, que se hace hoy. Las reformas que trajeron buenos resultados en la Biblia son aquellas seguidas de acción inmediata, hermanos, como esta. Tan pronto reconocieron su falta, corrigieron y Dios tuvo misericordia. Sucedió en el tiempo de Josías, sucedió en el tiempo de Ezequías, hermano, donde Dios vio el corazón de esta gente que volvió a la palabra y les permitió morir en paz, porque venía juicio, pero esta gente volvió a Dios y les permitía a Dios que murieran en paz. El juicio venía porque venía, pero esta gente que se humilló, Dios le concedió morir en paz. Mi hermano, volvamos a la palabra y que cuando Cristo venga lo hallemos en paz, con gozo, con esperanza, con añoro. Dios, mi hermano, no se complace en que sepamos y entendamos mucha Biblia, hermano. Dios tampoco se complace en que hagamos ceremonias muy bonitas, grandes obras de caridad. Eso no complace a Dios, hermano. Tú debes saber una cosa, Dios se complace en que le obedezcamos. El miércoles estudiamos, y semana pasada también con el grupo discipulado, Jesús quiere que le obedezcamos. Y Dios se complace cuando tú y yo le obedecemos. Aprendimos, hermano, que la mejor adoración que tú y yo podemos dar a Dios es obediencia. No el mejor coro, las mejores dádivas, no, obediencia. ¿Te das cuenta cómo es esto tan sencillo? Seremos el pueblo, hermano, que busca, entiende y obedece la palabra de Dios. Si así lo hacemos, hermano, Dios nos va a respaldar cuando compartamos su palabra. Cuando llevemos la palabra a otros, Dios va a respaldar, hermano. Dios va a hacer maravillas.